Granoski, ella es directora ejecutiva del CELS. Paula, bienvenida. Vamos a charlar sobre la Agencia de Inteligencia en la Argentina, sobre la AFI, que se despide, y el regreso de la CIDE, por lo menos en términos de nombre. Martín Granoski explica y vamos al detalle. A ver qué es lo que tenemos que entender. Yo diría, cuando hablemos con Paula, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de una agencia de inteligencia en una democracia como la de la Argentina? Martín, ¿cuáles son las novedades? En la Argentina la novedad es justamente que deja de haber una Agencia Federal de Inteligencia y va a haber de nuevo una Secretaría de Inteligencia del Estado con el mismo nombre que antes, CIDE. Ahora, hay una diferencia entre las dos, me adelanto a lo que vos estabas planteando recién. ¿Cuál es la diferencia? Que una agencia tiene relativa independencia, es obvio que depende del presidente y que suministra información al presidente. Aquí hay una dependencia directa, punto uno, importante, de CIDE, porque es una secretaría que depende del presidente. Esa es una cosa. Y la otra cosa, que es que de esa nueva CIDE dependen, aquí estoy mirando... El organigrama que tenemos en pantalla. Ahí está. Ahí tenemos el organigrama en pantalla. Izquierda abajo, entonces, Servicio de Inteligencia Argentino, CIA con S. Depende también la CIA con S. Tenemos una CIA en la Argentina. Tenemos una CIA en la Argentina. Bien. La Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad, que es el tercer redondelito, y la División de Asuntos Internos. 4 dependencias. El tema es que algunas de esas dependencias van a supervisar o van a coordinar o van a juntar fondos reservados de la inteligencia de las fuerzas federales. Hoy es una zona oscura, tanto los fondos reservados como los presupuestos en general, como la discriminación dentro del presupuesto, es una zona oscura. Lo que no es oscuro en la Argentina es que hay un equilibrio, por lo menos en teoría. Y en esto el gobierno dice, el presidente Milei dice que está alineado con los Estados Unidos. Hay 2 temas donde yo estoy alineado con los Estados Unidos mucho más que el presidente Milei. Uno lo dije aquí alguna vez, que es el criterio para ver si la economía anda bien o anda mal. La Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, no toma como criterio la inflación, ni los dólares, ni nada. Toma como criterio el nivel de empleo. Extraordinario. ¿La otra coincidencia? Y la otra coincidencia es que en Estados Unidos hay 17 agencias de inteligencia, no una centralizada. Y entonces se equilibran. Y no hay una centralizada, porque cuando hay una sola, termina gobernando. Y en Estados Unidos hay gobierno, lo cual no quiere decir que el gobierno no tenga diferentes redes de inteligencia y diferentes usos de la inteligencia. Pero digo, hay un relativo equilibrio. Mi impresión, me interesa mucho la opinión de Paula y de todos ustedes, mi análisis de esto, en principio, es que el gobierno quiere centralizar la inteligencia a un nivel en el que nunca se vio en la Argentina, salvo en dictadura. Paula, ¿estás de acuerdo con la mirada de Martín? No sé si lo de dictadura, no me animo a decir eso, en el sentido que no me parece que estemos en el mismo momento, ni que la reforma esté orientada a eso mismo, digamos. Sí creo que es una provocación lo de la CIDE, ¿no? De tener la referencia igual a aquel momento, y la cuestión de la CIA, digamos. Hay claramente ahí unas referencias que son provocaciones. Hasta me animo a decir que alguien se está divirtiendo con todo esto, digamos, en el sentido sarcástico, Se ¿no? nos está escuchando y se están divirtiendo de que nos preocupa que se vuelva a llamar de la misma manera. La CIDE y todo esto. Por el funcionamiento oscuro que tuvo la CIDE. De alguna manera, en su exactamente. existencia, sí creo, como decía Martín, que hay un gran debate en el campo de la inteligencia. Si centralizar los organismos, porque implica quizás un mejor control, pero concentrar al mismo tiempo el poder, o fragmentar, diversificar agencias. Y bueno, algunos países como Estados Unidos tienen agencias diversificadas, y en general eso permite que no haya hegemonía una frente a otra, ¿no? Ni más ni menos que en un tema tan delicado como la inteligencia. El tema es que, y esto es importante en relación con las fuerzas, con el sistema, el subsistema de seguridad, las fuerzas federales, fondos reservados. El tema para mí, esto es cierto, pero creo que el problema es que venimos también de sistemas muy problemáticos. Entonces, es como muy complicado decir, esto está todo mal, y creo que hay algunos problemas de diseño que uno podría plantear, como si lo que teníamos hubiera estado bien, ¿no? Entiendo. Me parece que ahí hay alguna discusión para tener
Por ejemplo, la cuestión de los fondos reservados del sistema de seguridad eran absolutamente opacos, secretos, era imposible entender lo que estaba pasando ahí. Al día de hoy es imposible saber el tipo de inteligencia que hace la Policía Federal, con qué recursos lo hace y qué tareas hace. Conocemos varios casos en donde aparece la inteligencia de la Policía Federal en lugares totalmente inesperados. El foco siempre estuvo en la discusión sobre la CIDE o la Agencia de Inteligencia Federal, y ahora esto junta y bueno, y hace que la CIDE, o sea, el órgano de arriba, el rector, va a dominar de alguna manera y va a poder coordinar esas agencias. Había antes o sea, también... perdón, la CIDE coordinaría las agencias de inteligencia de las fuerzas federales. Coordinaría todo el sistema y le da unas obligaciones de información, de dependencia presupuestaria, de obligación, digamos, a coordinar entre todos, que hasta el sistema original aparecía la obligación de coordinar, sí, pero en los hechos realmente no tenía la AFI el poder de decirle a las fuerzas federales que se sienten en la misma mesa, si bien también es cierto que siempre hubo una comunidad de inteligencia, claro, y lo hubo desde la dictadura, que funcionaba en redes, que son redes también informales, por afuera del poder del sistema. Pero no virtuosamente, político, digamos. Y a su vez también se infiltraban unas fuerzas a otras. Y al mismo tiempo se infiltran. Entonces, venimos de una situación que no estaba buena. Hubo algunos intentos de mejorar el sistema, que no fueron momentos muy específicos, intentos. Y creo que lo que hubo también es un fracaso del sistema político para estabilizar un sistema de inteligencia postdemocracia que no pretenda tener los fierros del control político, porque un poco eso es la idea del sistema de inteligencia. Estaba y sigue estando, creo, en que el que tiene los fierros de la inteligencia entonces tiene gobernabilidad. Y esta es la sensación que sí va a seguir siendo así. ¿Quién tiene los fierros? Me parece que ese es un tema clave. Pero esa persona en la Argentina tiene nombre y apellido. ¿Qué es quién? El que tiene los fierros del sistema de inteligencia tiene nombre, apellido y foto. Es una cara conocida. Y no tiene cargo formal en el gobierno. Y se llama Santiago Caputo. ¿De Santiago Caputo va a depender toda esta estructura? Políticamente. Políticamente. Santiago Caputo es quien está designando tanto al secretario... No muy conocido por la... Santiago Caputo tiene un cargo de asesor de Karina Milei. No tiene ningún otro cargo formal. Y él es el que designó a Sergio Neifert, que es el que va a ser el titular de la CIDE. Exactamente. ¿Y Neifert qué características o antecedentes tiene? Dependencia de Santiago Caputo. Es técnico mecánico, pero no importa. ¿Cómo? En Acumar, es técnico mecánico y estuvo en Acumar. ¿En dónde? En Acumar. O sea que su rol es de confianza, no es un rol calificado. Es un rol político y se supone que los 4 directores que están abajo, más después quienes estén en la Dirección de Inteligencia Criminal y en la Inteligencia Militar, sí se supone que tienen conocimiento técnico. Hay que ver un poco quiénes son. Es decir, la advertencia que hacen ambos, por más que tengan miradas distintas en la valoración de lo que ha sido o de lo que podría ser, coinciden en que hay un nivel de concentración del manejo de la fuerza de inteligencia de la Argentina y esas personas están, o esa concentración está directa o muy directamente vinculada con el núcleo político del propio gobierno. Y sí, digamos, y por eso también está esta idea que ahora vuelve a depender de presidencia y ser una secretaría como un ministro. Si manejar la inteligencia en la Argentina significa manejar los niveles de gobernabilidad, ¿no es lógico que cualquier gobierno pretenda tener algo concentrado y algo manejable? Es lógico en los términos de la concepción política que se vino trayendo durante todas estas décadas. El problema es que eso mostró, primero, límites para los propios gobiernos democráticos, ¿no? Que cuando se empiezan a enfrentar con problemas de gobernabilidad y de desestabilización, bueno, no tienen las herramientas o esas propias herramientas en las que confiaban son las que le provocan la propia desestabilización. Sí. Entonces, acá, desde nuestro punto de vista, hubo un problema importante. Cuando se hizo la reforma en el 2015 y después se intentó la intervención durante el gobierno de Alberto Fernández, incluso durante el gobierno de Macri, de que haya un nuevo acuerdo político sobre para qué es la inteligencia. Y eso falló. Yo te quería preguntar, eso, una pregunta, o sea, es una pregunta más primaria, si se quiere, ¿no? Son las mejores, dale. Bueno, o sea, ¿para qué es el sistema de inteligencia? ¿O para qué debería ser el sistema de inteligencia de un país
Y bueno, en el nuestro, ¿no? ¿Para qué debería usarse? Se supone que debería ser, es como, el órgano que produce información para detectar determinados problemas, determinados riesgos vinculados con temas defensivos militares o criminales o incluso de riesgos para el orden democrático. Es la idea, como funcionan profesionalmente en otros países, es que es la agencia que produce la información respecto de esos riesgos para que el poder político tome las decisiones que tiene que tomar en relación con eso. ¿Y puede trabajar en cualquier área con cuestiones internas, con cuestiones de criminal local o específico? Depende de que los países, en Estados Unidos e Inglaterra, no. Digo, para dar dos casos. Es que acá la inteligencia investigación criminal estuvo suspendida. Exacto, ¿Y esa acá? es otra La parte. AFI, ¿no? Claro. Acá sigue estando así según esta reforma, que además me parece importante Perdón, decir así que como, no entendí. sigue teniendo prohibido ser auxiliar de la justicia, o sea, participar en investigaciones criminales. Sí. Puede hacer inteligencia criminal, pero no investigaciones criminales. ¿Qué diferencia hay? Las investigaciones criminales investigan delitos en el marco de causas judiciales, Sí. de hechos ya producidos. Y la inteligencia criminal analiza fenómenos criminales, produce información para entender cuáles son los fenómenos criminales Algo de un anticipado, determinado país. como anticipado. ¿Pero puede es hacer anticipado. inteligencia sobre un partido político No. o sobre una organización? No. Y después están No las debería. prohibiciones generales, exactamente, no debería, las prohibiciones generales, que eso sí sale de un acuerdo de 2001 de la ley de inteligencia acordada en su momento, donde está prohibido hacer inteligencia por razones políticas, razones de raza, identidad, etcétera, religiosas y demás. Esa prohibición, que es muy clara y se mantiene en esta reforma, no fue cumplida durante todos estos años por distintos gobiernos y por distintas agencias. No, está la prohibición, pero hubo muchos problemas. A ver, de Paula, cumplimiento. dos cosas. Sí. Y esto me parece que es lo importante en relación con lo que decía Irina. En general, la discusión sobre la inteligencia ha fracasado para servir como una herramienta de prevención de riesgos y ha sido usada para la inteligencia política y para la inteligencia contra organizaciones sociales, sindicales, etc. Por eso la importancia de este debate y por eso el problema de que haya salido por DNU, porque la discusión política sobre esto es central. Es decir, esto debería haber sido convalidado por el Congreso, con todo un acuerdo de las fuerzas No, políticas. pero además, perdón. O sea, ¿y se cuando- puede cuestionar jurídicamente eso? En principio se podría, soy abogada, Es que el- se podría cuestionar Paula. jurídicamente, pero bueno, no va a ser tan fácil. El DNU 70 está siendo cuestionado Claro. especialmente. Sí. Correlación de fuerzas. Y la justicia no, No, está pero, dando. claro, acá hay un enorme nivel de ilegitimidad, porque cuando se pasa, y no es solamente nombre, de la CIDE a la AFI, se lo hace por... digo, está la ley que vos decías, acuerdo, consenso, Exacto. 2001, ley de inteligencia. El cambio del 2015, en la época de Cristina, Por ley. se hace por ley. De la CIDE a la AFI se hace por ley, pero no es que se cambie el nombre, se cambian funciones. Y ahora se está haciendo por DNU. Bien. Última pregunta, Paula. En general, el gobierno cada vez que ha sido en muchas áreas donde quiere regular un elefante en un bazar. ¿Esta es una reforma burda o es una reforma inteligente? No, a mí me parece que es una reforma importante y tiene algunas cosas que se venían discutiendo hace bastante sobre la necesidad de desarrollar estructuras que vayan, digamos, que profesionalice. La verdad es que no me queda claro todavía, creo que tiene algunos problemas graves, esto que planteaba Martín, hay otros problemas como que vuelve a poner una excepción para que los agentes de inteligencia hagan investigación criminal, eso para nosotros es un problema. Vuelve a mantener o ampliar el secreto respecto de un montón de cuestiones. No tiene controles parlamentarios fuertes. Esto hubiera sido la oportunidad para mejorar los controles parlamentarios, que han sido muy malos durante todo este tiempo. O sea, tiene algunas cosas que para mí son bastante problemáticas, pero no es una reforma, parece una reforma hecha por quienes vienen trabajando en el tema. Ahora, hay otra cosa que, bueno, es un poco la política de este gobierno. En el centro de la conversación está el tema del terrorismo y ahí hay algunos temas que hay que prestarle mucha atención sobre qué va a hacer la Agencia de Seguridad Nacional, porque está la cuestión de la seguridad nacional en el centro y ahí el punto de seguridad nacional más terrorismo y las posibles actividades adentro de nuestro país a mí me generan cierto temor, sobre todo pensando en la protesta del 12 de junio, Claro. que han salido a decir que esto Claro, era esto terrorismo. se da- Se habló de terrorismo, Se claro. habló de terrorismo, Era se habló de manifestación. desestabilización y Claro.
supuesto golpe de Estado. Es decir, Entonces, esto se da en un momento en que el gobierno es capaz de decir que hay terrorismo y golpe de Estado y después quedan 2 personas detenidas por delitos menores. exacto, entonces por eso hay que prestarle mucha atención. Ahora, eso no es una discusión jurídica, es una discusión política y hay que ver un poco, sí, desde el punto de vista jurídico, cómo van a ser las reglamentaciones y el Plan Nacional de Inteligencia. Ahora, eso depende del gobierno y tiene que ver con la perspectiva política del gobierno. Yo no pensaba que ellos querían hacer otra cosa. Bien. El tema es que hace el sistema político y el resto de los partidos para discutir esto y en el Congreso, ¿qué se hace con el DNU? Paula, muy claro, como Gracias. siempre. Muchas gracias por haber No, venido. no sé. Bueno,